Bien, en esta ocasión vamos a ver problemas de optimización. Este tipo de problemas, el objetivo es optimizar o sacar el mayor provecho a cierto valor que nos determine el problema. Aquí tenemos un ejemplo, dice, considera la función f de x igual a 9 menos x cuadrado solamente para f de x mayor o igual a 0. Esta es la función parabólica que tenemos aquí. Como la y debe de ser positiva, no está graficada para valores negativos de f de x. La región sombreada es un triángulo isósceles que se forma al unir los puntos 0, 0, 0 f de x y menos x f de x, donde x está entre 0 y 3. Bueno, aquí formaron un triángulo isósceles porque la parábola es simétrica con respecto al eje y. La parte derecha es igual a la parte izquierda. Y está formado por una base que es un valor en x y la altura está determinada por la función y igual a 9 menos x cuadrado. El objetivo aquí es, dice, ¿cuál es el área del triángulo más grande que satisface las condiciones dadas? Es decir, ¿cuál es el área del triángulo isósceles que queda dentro de esta parábola? Bueno, aquí podemos ver que, por ejemplo, si damos un valor de 0, si x es igual a 0, la altura la obtendríamos sustituyendo la función, el valor de la x, que sería de 9, ¿no? Si me quedaría 9 menos 0 al cuadrado, que es igual a 9. Sin embargo, en este caso, si hacemos que x valga 0 y una altura de 9, pues no vamos a obtener un triángulo, ¿verdad? Porque no tiene base. Si la base está determinada por el valor de la x. Si x vale 0, entonces su área pues sería de 0. Quiere decir que en 0 no se forma un triángulo isósceles. Si tomamos el valor de x igual a 1, estaríamos con un triángulo que está más o menos aquí, es 1 para x, estaría aquí. La altura la podemos encontrar sustituyendo x en la parábola, 9 menos 1 al cuadrado. Esto me da 8, la coordenada sería 1,8. Y bueno, el triángulo formado me quedaría de esta manera. De tal manera que su área de un triángulo es la base, que sería, la base es el doble del valor de x. Entonces sería 2 por la altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Y esto me da 8 unidades cuadradas. Formando hasta acá. Bueno, es hasta acá. Triángulo isósceles. Si x damos el valor de 1.5, la altura pues sería 9 menos 1.5 al cuadrado. Primero elevamos 1.5 al cuadrado, le restamos 9 y esto es 6.75. El área, bueno, al 1.5 es más o menos aquí, es la mitad, estaría como por aquí. Esta sería la base, es el doble, que es 3, por la altura. Esta es la coordenada 1.5, 6.75. Base 3, altura 6.75 sobre 2. Esto me da un área de 10.75.
125. Bueno, aquí parece que si estamos aumentando el valor de X, el área también va aumentando, ¿verdad? En 1 fue 8 el área y en 1.5 es 10.25. Vamos a hacer un intento cuando la X ahora valga 2. Si X vale 2, pues estaría más o menos en esta parte, ¿no? Donde está el dibujo. Sería 2. La altura sería Y igual a 9 menos 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, 9 menos 4 es una altura de 5. Entonces nuestra área sería, este siempre va al doble porque 2 es la distancia del 0 aquí. La contamos doble porque es desde acá hasta acá. Entonces sería 4 por 5 sobre 2. Y esto es un área de 10. La altura es de 5 y obtenemos un área de 10 unidades cuadradas. Bueno, aquí ya el área bajó. Todavía en 1.5 obtenemos un área más grande. Así, bueno, podemos continuar con varios intentos. Y finalmente podríamos decir, ¿qué pasa si X vale 3? X está acá. Bueno, en este caso, pues pasa lo mismo cuando X vale 0, ¿no? Tampoco se forma un triángulo. Si X vale 3, la base sería de 6, pero la altura sería de 0. Y valdría 0 y por lo tanto ahí el área sería 0. Estos van a ser nuestros límites y estos límites pues no nos van a dar un área máxima, nos dan un área de 0. Quiere decir que el valor que estamos buscando es un valor de X entre 0 y 3. Muy bien. Vamos a optimizar ahora nuestra función área. Aquí es importante remarcar esto porque nos podríamos confundir y pensar que vamos a optimizar la parábola. No, lo que vamos a optimizar es nuestra función que nos determina el área del triángulo que se forma dentro de la parábola con vértice en el 0,0. Bueno, esto es lo primero que vamos a determinar, nuestra función que vamos a optimizar. En este caso es el área del triángulo, que es base por altura sobre 2. Ok, ahora el área, la base está determinada por el valor de la X. ¿Sí? Esta es la variable, X está variando entre 0 y 3. Entonces, pero el área es el doble de ese valor de X. Entonces aquí me quedaría base es 2X. La altura la estoy encontrando sustituyendo este valor de X en la función. La función que nos da es la función de la parábola, que es 9 menos X cuadrado. Esta es la altura entre 2. Esta área que voy a optimizar, esta función, yo la tengo que redactar. Esta es mi función que voy a simplificar. Entonces me quedaría área. Aquí estos dos los puedo yo cancelar. 2 entre 2, pues me queda un 1. Entonces es X por 9 y X por menos X cuadrada. Voy a utilizar el criterio de la segunda derivada para optimizar esta función. Mi primer paso es encontrar la primera derivada. Entonces, derivo la función área. Derivada es 9 y menos 3x cuadrado. Mi segundo paso es igualarla a 0 y determinar los puntos críticos. Esta la voy a resolver por un despeje, es una ecuación sencilla y el 3x cuadrada lo voy a mandar del lado derecho.
Voy a voltear esta. 3x cuadrada igual a 9. Y despejamos. X es igual a 9 tercios y raíz cuadrada. 9 tercios son 3 enteros y la raíz de 3. Este es mi punto crítico. Tiene dos valores. Como aquí X está entre 0 y 3, voy a descartar el negativo y voy a agarrar solamente la raíz de 3. Este es mi punto crítico. Para saber si ese me da un máximo o un mínimo, voy a utilizar la segunda derivada. La derivada de 9 es 0 y esta derivada es menos 6x. Sustituimos este valor encontrado en la segunda derivada. Y aquí recordemos que lo que nos interesa es el signo. Y aquí es negativo. Si es negativo, implica que hay una concavidad hacia abajo y por lo tanto esto es un máximo. Por lo que, bueno, ya encontré el valor de X donde obtengo yo la máxima área. Finalmente, pues debo de encontrar cuánto es el valor de esa área máxima. Aquí tengo mi función área. Entonces voy a sustituirlo cuando la X vale raíz de 3. 9. Voy a utilizar esta función donde la tengo factorizada, que es más sencilla. Es X por 9 menos X cuadrado, porque tengo una raíz. Raíz de 3 es el valor que me dio el máximo. Entonces, ese es el valor que tengo que sustituir en el área. Raíz de 3 al cuadrado. Raíz de 3. Aquí la raíz de 3 y el cuadrado, las raíces y el cuadrado se cancelan y solamente me queda 9 menos 3. Y esto es un valor de 6. Raíz de 3 por 6. Bueno, este es el valor que me da el área máxima, que aproximadamente es 10.39. Aproximadamente 10.39. Es un valor decimal y este es el área máxima que obtengo. Seis raíz de 3. Aquí tenemos otro ejemplo. Me dice, un pedazo de papel debe mostrar 128 pulgadas cuadradas de texto. Si debe tener márgenes de 1 pulgada en ambos lados y márgenes de 2 pulgadas en la parte inferior y superior, ¿cuáles son las dimensiones del pedazo de papel más pequeño que podemos usar? Bien. Primero, bueno, aquí no nos da ninguna función. Significa que yo debo de armar todo, mi esquema, mi función. Aquí les sugeriría, bueno, leer bien el problema y hacer siempre un esquema. Un esquema nos ayuda a visualizar qué es lo que vamos a calcular.
me dice que debe mostrar 128 pulgadas cuadradas de texto. Entonces, aquí tenemos un texto. Todo este texto ocupa 128 pulgadas cuadradas. Pulgadas cuadradas. Y debe de tener márgenes en los lados de 1 pulgada. Entonces aquí hay un margen de 1 pulgada en ambos lados. Y en la parte superior debe de tener 2 pulgadas. ¿Sí? Esto debe de estar contenido en una hoja de papel. Esta hoja de papel es el problema. ¿Cuáles son las dimensiones de esta hoja de papel? Bien. Yo voy a asignar valores para encontrarla. Aquí el texto puede tener diferentes formas, ¿no? La condición es que sea de 128 pulgadas. Entonces, puedo tener un texto bastante flaquito que cumpla esa condición, tener 128, pero aquí en los extremos debe de haber 1, 1 y aquí 2 pulgadas y 2 pulgadas. ¿Sí? Entonces, esta sería una opción, o sea, tener un texto bastante largo, o puedo tener un texto bastante en el otro lado, o sea, bastante gordito y bajito. Entonces, aquí son 128, aquí la dimensión es 1, 1 es el margen, 2, 2 para acá, y bueno, la hoja tendría esta forma. Entonces, ¿quién me está dando la variación? La variación la está determinando el área del texto, que son los 128. Esto no sé si es cuadrado o es un rectángulo. Lo único que sé es que deben de ser 128 pulgadas cuadradas de texto. Entonces, aquí es donde voy a poner mis variables. Voy a suponer que esto es X y esta altura está determinada por la variable Y. Entonces, una de las condiciones que tengo es que el texto X por Y me tiene que dar 128. También no es la única, ¿verdad? Porque no puedo optimizar una función que tenga aquí 2 variables. Voy a utilizar el hecho de del margen, o sea, el papel que estoy utilizando tiene dimensiones X más 2, o sea, todo este ancho del papel es el texto más los márgenes. Como cada margen es de una unidad, pues aquí me quedaría X más 2. Y la altura del papel, pues sería Y más 4, que es el texto más las 4 pulgadas de márgenes superior e inferior. Bueno, voy a combinar estas dos funciones para obtener, lo que voy a optimizar es el pedazo de papel. Yo quiero el pedazo de papel más pequeño. Entonces, la P es mi función a optimizar. Le estoy llamando P al pedazo de papel. ¿Qué dimensiones va a tener? ¿Cuál es la base del papel y cuál es la altura del papel? Que dependen del texto y los márgenes. Para quedarme con una sola variable, voy a quedarme con la X. En la primera función voy a despejar la Y. Entonces me quedaría que Y es igual a 128 sobre X. Esta X que está multiplicando la paso dividiendo. Y reescribo mi función optimizar como, aquí voy a sustituir el valor de la Y, que es 128 sobre X más 4. Solamente cambié la Y por lo que equivale en base al área del texto. Muy bien, esta es mi función P que voy a optimizar. Ya la tengo establecida.
Bueno, antes de empezar a derivar, pues necesito multiplicar. Entonces, me quedaría que P es igual X por 128 sobre X. Aquí el X con esta X se cancelan y solamente me queda 128. X por 4 sería la siguiente, pues es 4X. Ahora me voy con el 2. 2 por 128 entre X es 128 por 2 sobre X. Esto me da 128 por 2, 256. Bueno, este sobre X lo voy a pasar como X a la menos 1 usando la propiedad de las potencias. Y finalmente me queda 2 por 4, que es un 8. Voy a simplificarla un poquito. Nada más puedo sumar el 128 más el 8, que son 136. El X cuadrado, pues así se queda. Y el 256 X a la menos 1. Bueno, ya está bien definida mi función a optimizar, que realmente es el problema en estos problemas de optimización. Ahora vamos a optimizar esa función. El primer paso, pues ya sabemos, es obtener la primera derivada. Derivada de 136 es 0, de 4x es 4. Derivada de 256x a la menos 1 es menos 1 por 256. Son unos 256. X a la menos 2. Nuestro siguiente paso es igualar a 0. Entonces me quedaría 4 menos 256 X cuadrada, igualamos a 0 y despejamos, ¿no? Aquí esto es negativo. Ahora aquí lo voy a pasar positivo. Entonces voy a escribir para mejor despeje. Yo no puedo despejar si esto es negativo. Entonces me queda 256 sobre X cuadrado. Esto lo paso del lado derecho. Queda 4 es igual a 256 sobre X cuadrada. Mando el X cuadrada, está dividiendo, lo paso multiplicando. Me queda X cuadrada por 4 igual a 256. Despejo el valor de X, son 256 sobre 4. Ahora el 4 está multiplicando, pasa dividiendo y sacamos raíz. La división es 64 y la raíz es 8. Bueno, aquí quedarían dos valores, uno positivo y uno negativo. Sin embargo, pues me voy a quedar con el positivo porque este problema no tiene sentido para valores negativos de la X. O sea, estamos hablando de algo físico, un área, una hoja no puede tener una dimensión de menos 8. Entonces me quedo simplemente con el valor positivo, que es 8. Este va a ser mi punto crítico. Voy a utilizar el criterio de la segunda derivada para saber si es un máximo o un mínimo. Entonces, saco mi segunda derivada. Derivada de 4 es 0. Aquí la derivada es menos 256 por 2. Son 512 positivos. X a la menos 3. Voy a bajarlo. Segunda derivada son 512 sobre X al cubo. Y voy a evaluar aquí el punto crítico que obtuve, que es 8. Voy a sustituir la X por 8. Entonces me queda 512 sobre 8 al cubo. Y esto me da un 1.
Bueno, sabemos que en realidad lo que nos interesa de aquí es el signo. Y aquí nos da un signo positivo, lo que implica que este valor crítico encontrado es un mínimo. Para eso utilizamos el criterio de la segunda derivada. Como es un mínimo, pues hemos terminado, porque lo que nos pide es la dimensión del pedazo de papel más pequeño que podemos utilizar. Entonces puedo utilizar que tenga un valor de X de 8, pero este valor de X es el ancho del texto, ¿sí? Lo que yo necesito obtener es el del papel. Entonces, necesito primero sustituir en la fórmula del papel, ¿no? Entonces, aquí necesito el valor de P, que es el papel, es la respuesta. La respuesta no es X. X es el mínimo. ¿Qué representaba X? X representaba el ancho del texto, pero las dimensiones del papel me las da la función P. Entonces ahí es donde tengo que sustituir el valor de la X, que sería 8. Acá tengo mi función P. Bueno, la tengo en muchos lados. La voy a sustituir aquí donde depende solamente de X. Sería 128 sobre 8 más 4. Esto es 10. Y la otra dimensión es 128 entre 8, que son 16, más 4, pues ya me da 20. Esto significa que las dimensiones mínimas que debo de utilizar de papel es 20, bueno, 10 por 20. ¿Okay? Donde 10 pues es este ancho y 20 es el alto. Entonces debo de utilizar un papel con estas dimensiones para que me pueda caber los 128 pulgadas de texto y pueda dejar un margen lateral de 1 y superior e inferior de 2. Bien, aquí tenemos otro ejemplo muy matemático. Me dice, ¿cuál es la máxima distancia vertical entre la parábola y igual a 3 menos x cuadrado y la recta y igual a x más 1 con x entre menos 2 y 1? Bueno, aquí siempre es muy conveniente tratar de graficar para visualizar y entender mejor el problema. Entonces, vamos a hacer rápidamente una gráfica. La parábola la voy a marcar con rojo. Por ejemplo, si la x vale 0, la y valdría 3. Entonces tendría 0, 1, 2, 3 de altura. Este sería un punto de la parábola. Si la y vale 0, ¿qué valores tendría la x? Bueno, si la y vale 0, entonces me queda 3 menos x cuadrada igual a 0. Voy a hacerlo por aquí rápido. Despejando x, me quedaría que x es igual a la raíz de 3. Tiene dos valores la raíz de 3. La raíz de 3 es aproximadamente 1.7. Entonces me quedaría, esto es 1, esto es 2, 1.7 está como por aquí. Uno positivo y uno negativo. Quiere decir que por estos puntos está pasando la parábola. Y voy a dibujar la recta y igual a x más 1. Si la x vale 0,
la y vale 1. Entonces sería x, 1. Uno de los puntos de la parábola. Si la x vale, por ejemplo, 2, la y valdría 3. Entonces sería 1, 2 y una altura de 3. Sería más o menos este punto. Esta es una recta. Y más o menos va en esa dirección. Muy bien. Lo que me está preguntando es la máxima distancia vertical entre la parábola y la recta. Bueno, los valores dentro de los que voy a trabajar van a ser desde el -2 hasta el 1. Quiere decir que de aquí, que este es el valor de -2 y este es el valor de 1, va a estar mi respuesta. Porque si no, pues tendría muchas distancias infinitas al lado derecho del 1. Entonces, en este punto donde se cruzan y este otro punto donde se cruzan, cuyos valores de x son 1 y -2 respectivamente, voy a encontrar las distancias. Entonces, hay muchas distancias que puedo yo localizar. Por ejemplo, como me pide la distancia vertical, significa que yo debo de encontrar una distancia, pues sería de este punto a este punto. Ahí se da una distancia vertical. Aquí hay otra distancia vertical, esta es otra distancia vertical. ¿Cuál de ellas es la máxima distancia? Esta distancia vertical. ¿Y cómo la voy a obtener? Entonces, a esto se refiere con distancia vertical. Entonces, el dibujo siempre me ayuda a visualizar y comprender mejor el problema, porque en este tipo de actividades donde estamos optimizando, el verdadero problema está en comprender este enunciado, comprender y visualizar, entender qué es lo que voy a trabajar, qué estoy buscando, qué es lo que tengo y cómo voy a comenzar. Bueno, la distancia vertical está determinada por la y. Entonces, la distancia entre la parábola y la recta, pues es simplemente la resta. Entonces, la distancia está determinada por la parábola, la y de la parábola, menos la y de la recta. Voy a restar estos valores. Bueno, estos valores que en realidad son funciones que dependen de x. Entonces, mi d, ¿cuánto vale mi y de la parábola? Bueno, vale 3 menos x cuadrado. Y a este valor le voy a restar el valor y de la recta, que es x más 1. Le voy a poner aquí un paréntesis porque este menos va a afectar a los dos elementos de la recta. Y hemos encontrado la función que vamos a optimizar. Es la distancia vertical entre la parábola y la recta. Bueno, voy a simplificar esto. Quitar el paréntesis, me quedaría menos x. Y este menos afecta al más 1 y lo convierte en menos 1. Voy a combinar y a ordenar. Sería menos x cuadrada, menos x, y 3 menos 1 es 2. Bien, encontrando ya la función que vamos a optimizar, pues lo demás es muy mecánico. Sabemos que el primer paso es obtener la derivada. Menos 2x menos 1 y la derivada de 2 es 0. Menos 2x menos 1 lo igualamos a 0 y resolvemos esta ecuación que nos quedó. Esto lo hacemos con un despeje. Entonces, primero el 1 lo mandamos positivo. El 2 negativo que está multiplicando pasa con su mismo signo.
Entonces, 1 pasa positivo y el 2, que está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, X es igual a menos 1/2 o 0.5 como decimal, como quieran ver. Este va a ser mi punto crítico. Voy a utilizar el criterio de la segunda derivada para saber si es un máximo o un mínimo. Mi segunda derivada es menos 2. Por lo tanto, recordemos que aquí me interesa solamente el signo y el signo es negativo, lo que implica que es cóncava hacia abajo y por lo tanto esto es un máximo. Aquí puedo concluir que este punto crítico es un máximo. Este punto me da la máxima que distancia. ¿Cuánto es esa distancia? Bueno, solamente me resta sustituir el valor de X encontrado en mi función distancia. Aquí tengo 3 expresiones para la distancia, la que sea es equivalente. Voy a tomar esta. Entonces la distancia sería menos 1/2 al cuadrado menos 1/2 más 2. Primero hacemos el cuadrado, el menos al cuadrado es positivo, el 1/2 al cuadrado es 1/4. Aquí aplico ley de signos, es 1/2 más 2. Entonces finalmente tengo menos 1/4 menos 1/4 más 1/2 que son 2/4 y más 2 enteros que son 8/4. Todo en cuartos para poderlo sumar. Entonces es 8 más 2 son 10 menos 1. Mi respuesta son 9/4 o en decimal que es 2.25. Esta es la distancia máxima que puedo encontrar entre la parábola y la recta. Y es congruente con mi dibujo, ¿verdad? La línea vertical más larga tiene un valor de 2.25. Aquí ya lo comprobamos. Aquí tenemos un tercer ejemplo. Siempre es muy recomendable hacer un esquema. Si estamos trabajando con funciones, bueno, pues hacer la gráfica de esas funciones en lo posible. Vamos a realizar la gráfica de esas funciones. Aquí mi función es y igual a 2 raíz 9 menos x. Bueno, vamos a darle valores a la x así de los más rápidos. Si x vale 0, entonces me quedaría 9 menos 0 es 9. La raíz de 9 es 3 por 2. Me queda un 6. Entonces mi coordenada sería 0,6. 0 para x y 1, 2, 3, 4, 5, 6 para y. Entonces tendría esta coordenada. Me conviene aquí darle el 9 para que la raíz desaparezca. ¿Qué pasa si la x vale 9? Me queda 9 menos 9 es 0. La raíz de 0 es 0. 0 por 2 es 0. Entonces, obtendría la coordenada 9,0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9,0. Este es otro punto de la función. Okay. Voy a ponerle aquí intermedios para saber qué pasa con ella. Si x vale, tengo que darle valores buenos para x, ¿no? No quiero problemas. Por ejemplo, si la x vale 5, me quedaría 9 menos 5,
y eso es un 4. Y si hay raíz cuadrada exacta, es 2. Entonces me queda un 2 por 2, 4. Mi coordenada sería 5,4. 1, 2, 3, 4, 5 y subo 4. Pues más o menos quedaría aquí. Bueno, esta, como es una función irracional, pues es la mitad de una parábola horizontal. Quedaría más o menos de esta manera. La otra mitad no se grafica porque si la graficamos no es una función. Por eso aquí no consideramos valores positivos y negativos para la raíz. En las funciones solamente se consideran los valores positivos. Bueno, aquí esta es la función. Dice que se define como 2 multiplicada por la raíz de 9 menos x. Y lo que yo pretendo encontrar es la coordenada en x del punto más cercano al origen en la gráfica de la función. A ver, leamos nuevamente esto. ¿Cuál es la coordenada en x del punto más cercano al origen de la gráfica de la función? Es decir, aquí hay infinidad de coordenadas, ¿no? Voy a poner una aquí. Una coordenada x, y. Y lo que me está preguntando es, ¿cuál es la coordenada en x solamente de toda la infinidad de puntos que tiene esta parábola, con la condición de que sea el punto más cercano al origen? Es decir, de aquí al origen hay una distancia. Si movemos, por ejemplo, el valor de x hacia acá, bueno, este no sería el punto más cercano. ¿Por qué? Bueno, porque este punto al origen, pues visualmente se ve que hay una distancia más grande. Entonces, el punto que yo estoy buscando debe de estar por aquí, ¿no? Si me acerco por acá, aquí ya sé cuánto vale esa coordenada en x, ¿no? Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale 6. Acá vale 9 la coordenada en x, ¿sí? Porque acá dijimos que era 9,0. Aquí esta es, no, aquí este es 0,6. Ok, la coordenada en x es de 0, pero aquí la distancia es de 6 unidades y aquí es de 9 unidades. Yo estoy buscando que esa distancia entre un punto determinado de la parábola y el origen sea de una distancia mínima. La pregunta es solamente cuál es la coordenada en x, cuál es el valor de la x que hace que la distancia entre el punto de la parábola y el origen, que es la coordenada 0,0, pues sea mínima. Okay. Bueno, aquí voy a utilizar un concepto que vieron en Mate 3, que es distancia entre dos puntos. Bueno, a ver si recuerdan esta fórmula. La distancia entre dos puntos, pues no es más que la aplicación del teorema de Pitágoras, pero en geometría analítica. Es raíz cuadrada de la coordenada en x del punto 2 menos la coordenada en x del punto 1 más la coordenada en y del punto 2 menos la coordenada en y del punto 1. ¿Sí? Esta es mi fórmula para distancia entre dos puntos. Esta es la distancia. Bueno, aquí esto se va a simplificar bastante porque uno de los puntos pues es el origen y tiene coordenada 0,0. Y la otra, el punto que yo estoy buscando, tiene coordenada x, y. O mejor dicho, x, 2 raíz de 9 menos x, porque este es el valor de la y. El valor de la y está determinado por la función.
voy a sustituir la distancia entre estos dos puntos en mi fórmula. Entonces me quedaría, bueno, en realidad voy a hacer esto. Voy a considerar el punto 2 como x, y, el punto arbitrario de la función. Entonces sería x, mientras que la coordenada en x del origen es 0. Aquí me faltó el cuadrado. Más, ¿cuál es la coordenada en y del punto de la función? Ah, pues esta es 2 veces la raíz de 9 menos x. Coma, y el y del origen, pues es 0. Bueno, esto se va a simplificar bastante, aunque no lo suficiente. X menos 0 al cuadrado, pues simplemente me queda x cuadrado. Aquí no es coma, es un menos. Al restar, bueno, solamente queda el valor de la función y el 2 al cuadrado, pues me queda 4. Y la raíz con el 2, pues se van a cancelar. Queda 9 menos x. Yo lo que quiero es saber en qué valor de x la distancia es la más pequeña posible. Bueno, sin embargo, si yo dejo así mi función distancia, se complica mucho esta derivada porque tenemos aquí una raíz. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle d cuadrada para poder eliminar la raíz. La raíz lo paso para acá como un cuadrado y simplemente me queda x cuadrada más 4. Voy a multiplicar de una vez. Esto sería 9 por 4, son 36 menos 4x. Optimizar la distancia y la distancia cuadrado, pues es básicamente lo mismo. Entonces me conviene optimizar distancia cuadrada. Para que este cuadrado no me haga como ruido, voy a cambiarla por una D mayúscula. Entonces, D o la distancia al cuadrado va a ser x cuadrada menos 4x más 36, ya ordenada. Entonces, esta es la función que yo voy a optimizar. Aquí, bueno, obtener la función optimizar, les repito, es realmente el conflicto o el objetivo en estos problemas. Optimizarla ya no tanto, ya vimos cómo optimizarla con el criterio de la primera y la segunda derivada. Entonces, lo que yo quiero es que esta distancia sea la más mínima o la distancia al cuadrado sea la más mínima, que es básicamente lo mismo. Entonces, mi primer paso es derivar mi función 2x menos 4. Igualarla a 0 y calcular el valor del punto crítico. Bueno, con un despeje es 4 medios y x es igual a 2. Este es mi punto crítico. Debo de verificar si es un máximo o un mínimo y me voy al criterio de la segunda derivada. La segunda derivada es un 2. Ese 2 no depende de x. Esto implica que siempre es positivo y por lo tanto este punto crítico encontrado es un mínimo. Quiere decir que cuando x vale 2, obtengo yo la distancia mínima. Ojo, aquí fíjense que no me está pidiendo el problema terminado. El problema terminado sería pedirme cuál es la distancia mínima. En este caso, pues yo sustituiría el valor de 2 en esta función, que es la que me da la distancia. Si yo quiero encontrar cuánto es esa distancia, pues simplemente sustituyo el valor de x aquí.
Y sería 2 al cuadrado más 4 por 9 menos 2. Esto es un 4. 9 menos 2 son 7, por 4 son 28. Y me queda que es la raíz de 32. La distancia es la raíz de 32, que aproximadamente es 5.6. Pero, sin embargo, no me pide cuál es la distancia mínima que hay, sino cuál es la coordenada solamente de X inclusive, ni siquiera me pide la coordenada X, Y, solo la coordenada en X del punto más cercano al origen de la gráfica de la función. Aquí, cuando la X vale 2, tengo yo aquí una coordenada que sería 2, si aquí sustituimos el valor de 2, me quedaría 9 menos 2 son 7, la raíz de 7 por 2. Me pide el valor de Y, pues es 2 veces la raíz de 7. Esta es la coordenada exacta, pero no me pide la coordenada exacta, solamente me pide el valor de X. Entonces, yo ya debía haber terminado pues hace tiempo, ¿no? La coordenada en X es de 2. Aquí ya lo verificamos. Bien, en este último problema me pide, dice, un acuario de vidrio de base cuadrada está diseñado para contener 13.5 pies cúbicos de agua. ¿Cuál es el área superficial mínima del acuario? Bien, aquí no tenemos funciones matemáticas, pero tenemos fórmulas. Vamos a utilizar el volumen o la fórmula del volumen para esta figura. Bueno, aquí me está indicando que la base es cuadrada. Entonces hay que remarcar esta parte. Como la base es cuadrada, vamos a darle letras a la base, ¿no? Vamos a suponer que este es A y esta mide A. Es cuadrada. Los 4 lados son de la misma magnitud. Del alto, pues es diferente. Vamos a suponer que es un alto B. Bueno, el volumen para esta figura es área de la base por la altura, o mejor dicho, también es base por ancho por alto, ¿no? Que estaría determinado por A cuadrada por B. Pero es un dato que no lo está diciendo, ¿no? El volumen es de 13.5. Entonces, mi función, bueno, mi primer fórmula pues sería esta. A cuadrada por B es igual a 13.5. Y tengo que relacionarla con otra, que es el área superficial. Área superficial se refiere al área de la superficie del acuario. Entonces, esta área la voy a determinar por la letra S de superficial. Va a estar determinada por el área de las 5 lados de las que está conformado, ¿no? En la base, su área sería A cuadrada. Y en los laterales, aquí esta área sería A por B. AB. Esta también sería AB. La de atrás también sería AB y la de atrás izquierdo también sería AB. Entonces, tiene 4 lados iguales. Entonces, tendríamos 4 lados con dimensiones A por B. Aquí ya están contempladas las 5 superficies que están formadas, que forman el acuario, considerando que no tiene una tapadera. Bien, tengo yo estas dos fórmulas. Las voy a relacionar y me voy a quedar solamente con una. Porque aquí la S depende de A y depende de B. Y aquí tengo una fórmula con A y B. Voy a despejar aquí el valor de B y me voy a quedar con puras A. Entonces, empiezo mi proceso. Aquí B equivale a
13.5, iba a decir 135, pero es 13.5 sobre a cuadrado. Esto ya es lo que equivale a b. Lo voy a sustituir en la fórmula que voy a optimizar. Siempre me debo de quedar con la fórmula que voy a optimizar, que es el área superficial, es esta. Entonces, S, ya no voy a tener tantas variables porque voy a cambiar el valor de la B por su equivalente. 13.5 sobre a cuadrado. Vamos a simplificar esto. 4 por 13.5, estos son 54. Y esta sobre a cuadrada, puedo cancelar una a y me queda una, pero en el denominador, porque acá hay más. Cancelo una, pero me queda solo una. Bueno, esta es la fórmula que voy a optimizar. La que me está calculando el área de la superficie del acuario. Ya tengo una sola variable. Bueno, continuando con los pasos de optimización, pues es sacar la primera derivada. Bueno, esta la voy a cambiar por a cuadrada más 54 a la menos 1 para que me quede en forma de potencia. Me conviene porque así me es más fácil visualizar la derivada. Entonces la derivada primero es 2a menos 54 a la menos 2. Hay que igualar a 0 esta derivada. Entonces queda 2a menos 54 a la menos 2 igual a 0. Ahora vuelvo a poner esto en su forma regular para poder despejar el valor de a. Bueno, aquí tengo una a en el denominador. Voy a usar este truco de multiplicar todo por el valor del denominador para que este desaparezca. Voy a multiplicar todo por a cuadrada. Entonces, todo. Entonces, 2a por a cuadrada es 2a cúbica. Al multiplicar este que está dividiendo el a cuadrada por a cuadrada, pues estas se van a cancelar, porque ese fue el propósito, ¿no? Quitarla de ahí. Y me queda solamente el 54. 0 por a cuadrada, pues me sigue quedando 0. Ahora sí ya puedo despejar a. Entonces, el 54, pues lo mando positivo. El 2 lo mando dividiendo. Y para quitar el cubo de la, pues le sacamos raíz cúbica. Entonces me queda 54 entre 2, son 27. Y me queda la raíz cúbica de 27. Y esto es 3. Por lo tanto, el punto crítico es 3. A vale 3. Hay que sacar la segunda derivada para verificar que sea un mínimo o un máximo. La segunda derivada es 2, menos por menos es más, 54 por 2 es 108, de a la menos 3. Y bueno, aquí lo ponemos en forma estándar para que podamos hacer mejor las operaciones. 2 más 108 sobre a cúbica. Hay que evaluar en el punto crítico, entonces hay que obtener S' cuando la X vale 3. Entonces me queda finalmente 2 más 108 sobre 3 al cubo. Bueno, 3 al cubo es 27, 108 sobre 27 es 4, más 2 son 6. Esto me queda un 6. Este 6 es
no depende de A, siempre es positivo, lo que me indica que, recuerden que aquí en la segunda derivada solo necesitamos el signo. Si es positivo, implica que esto es un mínimo. Ya hemos encontrado el valor para el cual obtenemos el área superficial mínima. Esta no es la respuesta, este es el valor de A. Falta calcular de cuánto es el área superficial. Aquí sí me pide que realice el problema completo. ¿Cuál es el área superficial mínima del acuario? No solo el valor para el cual se da esa área mínima. Tengo que calcular S cuando A vale 3. Entonces, sería 3 al cuadrado. Voy a utilizar esta fórmula que tengo aquí. Más 54 entre 3. 3 al cuadrado es 9, 54 entre 3 son 18. Y 9 más 18 son 27 pies cuadrados. FTS cuadrados. Esta ya sería mi respuesta. Bien, aquí terminaríamos esta explicación.